toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santos sois, Jehová vuestro Dios. Levítico 19, 1 y 2. A ver, de este lado también. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los santos de Israel y diles: santos seréis, porque santos soy yo, Jehová vuestro Dios. Hasta ahí, no. 1 y 2. Sí, está bien. Amén. Vamos enseguida pues a leer en el capítulo 19. Lo que más se aprovecha de todo es la lectura, así es que vamos a aprovechar leyendo todo el capítulo otra vez. Y alternadamente lo vamos a hacer. Vamos a empezar, dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santos soy yo, Jehová vuestro Dios. cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de función, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificios de ofrendas de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de la tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no remostrarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chineando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los que te descuento, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer, fuera sierva desposada con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada la libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y por el carnero de la expiación la reconciliará en el delante de Jehová, con su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. No
comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinios. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis orgullo de vuestros cuerpos con ni comeréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Y días de reposo guardaréis, y santuario haréis en reverencia, yo Jehová. Y no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Delante de las camas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a una espada de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuiste de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y mis ordenanzas, y ponernos por obra. Yo, Jehová. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Pues te damos muchas gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque siempre estás atento, Señor, a todas las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, pero también a toda nuestra actitud, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos pues entender tu palabra, conocerte a ti a través de ella, Señor. Pero también te pedimos que nos ayudes, porque al vivir ante un Dios santo, Señor, pues también requieres de nosotros obediencia, entrega, como dice aquí tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que cada día disfrutemos más de tu presencia, para que cada día encontremos más gozo, más alegría, más satisfacción en conocerte a ti y en disfrutar de tu presencia, Señor, y que todo lo que el mundo da o el mundo ofrece pase a un segundo término en nuestra vida y podamos ser más dedicados, más entregados, más obedientes a ti, Señor. Así como lo dice tu palabra, ayúdanos, Señor. Sabemos que en estos tiempos están perdidos muchos de estos valores por la degeneración misma de las doctrinas, Señor, en cuanto a las formas de interpretar tu palabra. Y hay muchas cosas que a nosotros nos parecen muy, muy correctas, Señor, porque siempre hemos visto que se hacen, pero sabemos que tu palabra en muchas de estas cosas dice lo contrario, Señor. Ayúdanos para que entendamos esto y buscando el discernimiento que da tu palabra y verdaderamente apartarnos, como dice el llamado en este capítulo, a la santidad, de tal manera que podamos verdaderamente ser un testimonio fiel, Señor, como lo pedías para del pueblo de Israel y lo pides también de nosotros como iglesia. Pues ayúdanos para entenderlo de esa forma y vivir vidas de tu agrado, Señor, y también que podamos encontrar gozo y placer en buscar esta comunión contigo, esta santidad que dice aquí tu palabra, Señor. Y pues pedimos que toda tu iglesia, en todo lugar donde se reúnen también con este propósito, tú bendigas y prosperes y depures, Dios, la doctrina, de tal manera que la vayamos entendiendo cada día mejor. Te pedimos por los que están batallando, sufriendo de tu iglesia, por las situaciones que imperan en los lugares donde están, de peligro, de hambre, de desnudez, de persecuciones, que tú fortalezcas su fe, Señor. Y pues también que sigas con nosotros, ayudándonos y entendiendo tu palabra, vivir
vida de testimonio en el lugar que nos has puesto a cada uno, Señor. Donde quiera que cada uno nos movemos, pedimos que nos ayudes, Señor, y también, Señor, que perdones todas nuestras faltas, todas nuestras insuficiencias, nuestros errores y pecados, de tal manera que cada día podamos sentirnos más cerca de ti, Señor. Sigue con nosotros, te lo pedimos, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar con este tema de exactamente de lo que es la búsqueda de la santidad. En este capítulo, Dios nos hace un llamado a la santidad, a la santificación, a la santidad, en cuanto a la vida social, el diario vivir, donde quiera que nos movemos, nosotros debemos de tener presente que Dios nos invita a ser santos, así como lo dice el apóstol Pedro, en toda nuestra manera de vivir. Entonces, no es a ratos, como a veces nosotros en nuestra actitud diaria, en nuestro comportamiento en el mundo, en la vida social, donde cada uno nos movemos, pues a veces se nos pasa, ¿verdad? Se nos pasa de hecho es muy continuo, yo creo, en muchos de nosotros, yo lo digo por experiencia personal, se nos pasa o se nos va la idea de que Dios nos llama a ser santos, ¿verdad? A ser edificados, como dice el apóstol Pedro, como piedras vivas, ¿verdad? Ser edificados como un cuerpo santo. Entonces, yo sé que, y todos yo creo que alcanzamos a entender, que vivimos en un mundo donde está bien diluida esta idea de la santidad, muy diluida, de tal manera que hay muchos tipos de santidad hoy en día, precisamente por los tipos de enseñanzas que nosotros escuchamos, de doctrinas, como dice el apóstol Judas, ¿verdad? Porque hay muchos que medran, bueno, Judas dice, muchos que hacen negocio como Balaam, por lucro viven, según ellos, vidas cristianas, por lucro viven vidas de santidad. De hecho, nosotros cuando vemos que hay gente que conociendo el Evangelio, resultan en una secta o en una denominación de dudosa doctrina, cuando vemos que se cambian a ese tipo de doctrinas, no es porque ¿cómo se dice? Renieguen de la fe. No es porque reniegan de la fe. De hecho, las personas que se van a una doctrina falsa o a una secta, creen que encontraron la verdadera santidad. Y esto es porque la idea de la santidad se ha diluido tanto que ya si de veras no escudriñamos nosotros la palabra de Dios, si en verdad no buscamos esa comunión íntima con Dios, porque la verdad es que la iglesia de hoy está en la posición que está por la dejadez que hay en la búsqueda del discernimiento que da la palabra de Dios. Por eso estamos así. Por eso la iglesia va caminando rumbo a cumplir lo que la Biblia dice en cuanto a los últimos tiempos, una iglesia apóstata. Y conocemos nosotros las enseñanzas de las 7 iglesias, y desde que somos niños, yo creo, hemos escuchado acerca de la iglesia última,
de la iglesia de la Odisea. Pero no nos hemos preocupado tanto, muchas veces, por escudriñar, por vivir una vida de comunión íntima con Dios y con su palabra. Y si no nos hemos esforzado, ¿qué va a pasar? Vamos a irnos conformando, como dice el apóstol Pablo, que no debemos de hacer, que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento debería estar totalmente fundamentado antes que en cualquier otra cosa, como veíamos la semana pasada en cuanto a la devoción de un cristiano, como debe ser, que debe ser primero, antes que cualquier otra cosa, nuestra devoción debe ser a Dios. Eso lo entendemos, pero hacerlo, llevar a cabo una vida con una devoción real, de una entrega continua y una búsqueda verdadera de las cosas espirituales, ya eso es otra cosa. Podemos decir que son palabras mayores. Porque el mundo se ha encargado de facilitarle la vida a los cristianos, a nosotros, con doctrinas emocionantes, mucho más emocionantes que las que a veces vemos o queremos vivir. Y nosotros sabemos que esas son las maquinaciones del diablo, del enemigo. Si nosotros conocemos simplemente el libro de Génesis, en los capítulos del 1 al 3, nos vamos a dar cuenta que las ofertas del diablo hacia la carne son mucho más llamativas que las ofertas de Dios cuando pensamos conforme a la carne, como le pasó a Eva y a Adán. La oferta del diablo a un análisis de la carne, de la mente carnal, la oferta del diablo era mejor que la oferta de Dios. Y esa oferta, el diablo la hace todos los días, nos la hace todos los días. Y a veces no tenemos la capacidad de elegir como Dios quiere que sea nuestra elección, por falta de discernimiento. Esto es por falta de entrega. ¿Y a qué punto vamos? A que no hay la santidad que debiera de haber en un cristiano. Y a veces decimos, bueno, ¿cómo se consigue la santidad? Pues eso es lo más sencillo. Conseguir cómo obtener la santidad. Cristo lo dijo en San Juan capítulo 15, lo dice muy claro, cómo se consigue, cómo se obtiene una santidad inquebrantable. Todo el capítulo 15 habla de ese tema, pero voy a leer aquí unos versículos que dice del versículo 4 y el 6. Dice el versículo 4 en San Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nosotros no permanecemos en Cristo en todo momento de nuestra vida, en todas las decisiones de nuestra vida, no tomamos en cuenta que somos de Cristo, que fuimos comprados por precio, y no es cualquier precio, no con oro ni con plata, sino con su sangre. Y si evaluamos eso y si vemos lo que se hizo por nosotros, entonces nosotros vamos a querer permanecer en Él. Pero ¿saben cuándo nosotros clamamos de veras, de todo corazón a Dios? Cuando tenemos algún problema fuerte, que sea fuerte, no cualquier problema. Entonces sí, cuando es un problema más o menos, nosotros le buscamos personalmente la solución al problema. Pero que no nos vayan a decir que tenemos una enfermedad.
grave, entonces sí, clamamos. Y eso no es que esté mal, lo que está mal es no hacerlo cuando estamos en bienestar. Eso es lo que sí está mal, que cuando estamos en bienestar no clamamos, no somos agradecidos. Bueno, algunos, ¿verdad? No tenemos esa búsqueda, no sentimos ese amor por la comunión con Dios. Nos nace de alguna situación difícil muchas veces, de una prueba. Entonces el llamado de Dios, aunque es válido eso que lo hagamos, el llamado de Dios no es a que busquemos la santidad nada más en esas situaciones, sino que busquemos la comunión con Dios, la convivencia con Dios todo el tiempo, toda la vida, todos los días de nuestra vida. Y entonces dice aquí que permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Entonces, ¿cómo se obtiene esta santidad de la que Dios invita desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel a buscar esa santidad? Nosotros lo tenemos mucho más claro que ellos. Porque a nosotros nos dice claramente la Biblia que Cristo mismo nos dice, permanezcan en mí. Él es santo. Entonces, si permanecemos en Él, permanecemos en santidad. Si no permanecemos en Él, no estamos en santidad, no estamos viviendo como Dios quiere, no estamos viviendo a la altura de lo que entendemos que se hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y el mundo todos los días nos va a dar muchas ofertas y va a decir, no te creas, disfruta de la vida. Lo que pasa es que sabe Dios que si vas a disfrutar, vas a sentir placer en esa situación en la que tienes programado hacer. Tú no te creas, tú sigue adelante tus proyectos, tus programas. Eso nos dice el diablo todos los días. Y ahí vamos. Siguiendo esos proyectos y esos programas que son muchas veces carnales y mundanos. Entonces, pero la santidad se queda de lado. La búsqueda de esa santidad se queda de lado. Ahora, y eso es muy, en apariencia es una exageración muy grande, ¿verdad? Pero el llamado de Cristo así es, el llamado de Dios así es. Y Él lo confirma en Mateo capítulo 5, nos confirma, o sea, esta idea la traslada directamente Cristo en los tiempos que estuvo en el mundo, la traslada directamente, ¿verdad?, a los tiempos actuales, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que no es del Antiguo Testamento, que no es hacia el pueblo de Israel solamente, que porque ellos vieron muchos milagros, que venían de ser rescatados de una situación muy imposible, entonces, pues eso era para ellos, que tenían muchas pruebas del poder de Dios. Y luego Cristo, cuando anda en la tierra, dice aquí en Juan 5, en Mateo 5, en el versículo 48, dice, el mismo texto que aprendimos, lo repite aquí Cristo, ¿verdad? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos ver que Cristo no dice santos, pero dice una equivalencia a lo que dice en el Antiguo Testamento. ¿Quién hay más perfecto que Dios? No hay nadie. ¿Quién hay más santo que Dios? No hay nadie. Entonces, cuando Cristo equipara la palabra
perfectos a santos, está haciendo el mismo llamado. Está haciendo exactamente el mismo llamado a nosotros, a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros podemos ver claramente que es el equivalente. Entonces, ya no queda en el Antiguo Testamento, aunque nosotros cuando estamos viendo los mandamientos, precisamente en este capítulo de Levítico 19, cuando estamos viendo, ya lo leímos 2 veces, yo creo que si no lo habíamos leído antes mucho, ya podemos entender que este capítulo habla de toda la ley, habla de los 10 mandamientos, nombra con algo desglosados el decálogo de Éxodo 20. Y cuando vamos viéndolo, vamos viendo que se mencionan los 10 mandamientos. Y esto es como una enseñanza cuando llama a la santidad, para que veamos puntos claves en nuestro diario vivir y el comportamiento que debemos nosotros ver ante Dios, que sería el primero y grande mandamiento, y ante el prójimo, que sería el segundo mandamiento que dice Cristo es semejante. O sea, amarás al Señor tu Dios, de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso que implementa el decálogo. Cristo dijo que en eso se resumía la ley. Y el apóstol Pablo nos lo reafirma, ¿verdad? Más adelante, en las cartas que él escribe, nos dice que en estos 2 que resumió Cristo, se cumple toda la ley, toda la ley. Entonces, aquí esto es un repaso para que nosotros veamos que cuando Dios pide santidad, ¿cómo es el fruto de la santidad en la vida del cristiano? Y es una ley. No es una opción de que si quieres ser santo, no. No hay un cristiano que no deba ser santo. No es una opción, es un mandamiento, es una orden para todo cristiano, para nosotros. De tal manera que lo recalca en Hebreos 12:14, que sigamos la paz con todos y la santidad, dice Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es algo que en lo que nosotros debemos trabajar, en lo que nosotros debemos poner mucha atención. Porque todos los días, cada día que amanece, se nos presentan nuevas oportunidades. Cuando salimos a la calle, todo el camino cuando vamos se nos presentan oportunidades con el prójimo, por ejemplo. Siempre se nos presentan oportunidades para llevar a cabo la obra con el prójimo, porque al llevar a cabo la obra con el prójimo, se cumple también, si lo hacemos con el sentir de obediencia a Dios, se cumple todo el decálogo. Entonces vemos que aquí el llamado de Dios a través de Moisés, que le dice, junta a todo el pueblo de Israel para decirles, ¿verdad? Para decirles lo que le dijo Dios. Le dijo, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, vamos a ver cómo este sentir, esta idea de la santidad, y lo estamos viendo. Yo no digo que vamos a ir a adivinar, quién es santo y quién no es santo, no. Estamos viendo las doctrinas, los llamados de muchas doctrinas a la santificación, a la santidad. Entonces,
vemos en denominaciones o sectas cuál es, por ejemplo, el llamado a la santidad. Si empezamos a agarrar corte parejo, no lo vamos a hacer, solamente mencionar algo en lo referente, como una persona seguidora de un apóstol, representante de Dios, o que antes era profeta y ahora ya después se llamó apóstol. Sin esa persona, por ejemplo, los seguidores de Nazón, sin Nazón, no son nadie. Y los willianistas sin William no son nadie. Bueno, ahora ya es con otros, ¿verdad? Porque ellos han ido cambiando. Pero la santidad de ellos, por eso les decía al principio que los que se van tras de una secta van buscando una santidad, pero errónea. Equivocaron el camino por falta, por no escudriñar, y es una sola razón. Y aunque a veces se oye duro, pero esa es la verdad, es por falta de fe. Porque el fundamento del cristiano, como hemos venido viendo, una persona que no tiene totalmente su fe puesta en Dios, no entiende la forma de ser santo como Dios es santo. No lo entiende, no lo puede entender. El pueblo de Israel no entendieron este término. Dice la Biblia en Hebreos que ellos no entendieron este término por una sencilla razón. Nada más, por falta de fe en los que oyeron a Moisés. Por eso fue que ellos no intentaron, no hicieron esfuerzo para guardar los mandamientos de Dios, para buscar esa santidad que les pide aquí, ¿verdad? Dice por aquí en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos tener esa fe. Esa era la fe. Cuando este capítulo de Hebreos 10 nos habla de la fe, precisamente nos lleva a este punto, a entender que la fe es el fundamento de todo. Y cuando nosotros oímos de la ley, que la ley tenía el poder para decirnos cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestros pecados, y no tenía el poder para darnos fuerza para llevar a cabo los mandamientos, no quiere decir en ningún momento que la ley no es justa, santa y buena. Pero porque hubo personas que entendiendo el término de la fe, como tenemos muchas muestras, pero especialmente tenemos al rey David, que entendía la necesidad obligatoria de la fe. Y cuando él se sentía derrotado por su humanidad, porque esta carne es tirada al mal, y él caía en pecado, acudía a su fe en Dios, mostraba su fe en Dios. Se tiraba al suelo, mostrando que creía en un Dios que lo podía librar, aunque hubiera fallado a todos los mandamientos. Porque, pues si nosotros vemos al rey David, el rey David falló en mandamientos que son donde se llevan a cabo pecados capitales, ¿verdad? Mató, robó, adulteró, se burló del prójimo, simplemente con el hecho de Betsabé. Entonces, pero él dijo, sí es cierto, la ley no sirve, no me da fuerzas para salvarme, pero Dios sí, y él tenía su fe puesta en Dios. Y entonces buscaba la comunión, esa es buscar la santificación, buscar la comunión con Dios, que es lo que Cristo dijo, permanezcan en mí. Y entonces David iba a buscar a Dios, decía, caiga yo en manos de Dios y no en manos de los hombres, ¿verdad?
Y eso son cosas muy extremas para el tiempo de hoy. Incluso para muchas doctrinas que se denominan cristianas. Son cosas extremas esto. Hablar de una santidad pura y verdadera es una cosa muy difícil hoy en día. ¿Por qué? Porque es lo que les decía ahorita. Estamos viendo que la santidad de muchas denominaciones, como les decía ahorita, son sus profetas, sus representantes, sus intermediarios. Pero vamos más allá todavía. En la iglesia que se llama cristiana, no como una secta, sino como denominación cristiana, tenemos que la santidad y santificación de muchas iglesias es que no fallen en el diezmo, por ejemplo. Eso es, una persona que no falla en el diezmo, esa doctrina de la prosperidad le va a decir: tú eres santo, tú vas derecho al cielo, tú tienes amarrado a Dios. Eso le van a decir. Lo tienes atado, no puedes hacer nada, porque da los diezmos. Esa es la santidad de esas iglesias. Esa es una. Pero si seguimos, nos estamos viendo muchas doctrinas que hay, otras doctrinas, su santidad la manifiestan con el vestido hasta el tobillo. Esas son santas, las mujeres. Y si la mujer se viste hasta el tobillo, el hombre también es santo porque él la enseña y la guía a que se vista hasta el tobillo. Entonces, esa congregación está santificada según las teologías de hoy en día. Ahora, si usa el pelo largo, ¿verdad? Si no usa pantalón, eso predicaba Gigi Ávila, que ninguna mujer con pantalón va a entrar al cielo. Es que no necesita pantalones para entrar al cielo. No necesita nada. No se los va a llevar para allá. Pero él dice esto, y la Biblia nos enseña, la línea de santificación que la Biblia nos enseña es que la mujer y el hombre se vistan con pudor, con decencia. Pero las normas que han encontrado ciertas doctrinas están bien marcadas. Cómo se deben de vestir el hombre y la mujer, cómo se debe peinar, cómo se debe cortar el pelo para que sea santo. Entonces, aquí estamos viendo que las reglas de santidad que da Dios en este capítulo no tienen nada que ver con las doctrinas de hombres, y a nosotros sí nos enseñan muchas cosas, aunque hay algunas cosas que no se traspasan literalmente al Nuevo Testamento, de las que vemos aquí. El principio de cada uno de los mandamientos está presente en la vida de la iglesia, en el Nuevo Testamento. Cada uno de los principios, no hay ninguno de los principios que no pase a la vida de la iglesia, a la santificación que Dios pide. Y entonces empieza Moisés a decirle lo que Dios le dijo que dijera, y le dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi día de reposo guardaréis, yo Jehová. Esta es una forma que se debe de hacer. O sea, un cristiano, esta fórmula es una de las primeras cosas que pone aquí, porque son cosas totalmente, no más necesarias, obligatorias para el que quiera vivir en santidad. Guardarse, respetar a su padre y a su madre, es una cosa que no cambia en nada del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y no se diga el día de reposo. El día de reposo pasa perfectamente hasta el día de hoy, porque el reposo nuestro es Cristo. A una persona que no guarda el día de reposo, que no guarda el reposo de Dios, del que habla Hebreos, ¿para qué busca santidad si no está en Cristo? ¿Qué necesidad tiene de andar buscando santidad? La santidad que busque va a estar distorsionada porque no tiene a Cristo en su vida. Porque el día de reposo tipificaba o representaba lo que es nuestro reposo en Cristo Jesús. Y cuando Dios habla de que reposó, por ejemplo, Cristo
Dios en la creación reposó el séptimo día. ¿Qué pensamos de Dios? ¿Que se acostó a dormir? ¿Que le dolía la espalda de tanta creación? No, lo que allí dice es que el día séptimo no hizo nada en referencia a la creación, por el que la creación ya estaba perfectamente terminada, y cada día iba diciendo, y vio Dios que era bueno. Era perfecto lo que hacía él cada día. El día sexto que terminó la creación, ya no había nada más que hacer ahí. Pero Dios no se acostó a dormir, no estaba cansado. Dios siguió haciendo la obra como Dios en su reino eterno. Simplemente cesó de hacer obra porque ya no se requería hacer nada, crear absolutamente nada, porque su plan de la creación ya estaba completo. Estaba totalmente completo. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a ver lo que representaba para el pueblo de Israel en el pacto? Porque era el sello del pacto, el día de reposo. Debían de cumplirlo y fallaron en todo, no guardaron los días de reposo, dice claramente la Biblia. Que conforme a los años de todo el reposo que fallaron de hacer, los llevó a Babilonia, 70 años. Entonces, si le sumamos esos 70 años en las fallas de los días de reposo, pues nunca lo cumplieron. En realidad nunca entendieron la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Lo que aquí se les estaba diciendo, que sean santos porque Jehová es santo, no lo entendieron. Ahora nosotros entendemos lo que acá dice Cristo, ¿verdad? Nos invita igual a ser santos o perfectos porque Dios, nuestro Dios es perfecto. ¿Por qué Cristo nos llama a la perfección? Porque Él iba a hacer el sacrificio perfecto para que en su justicia nosotros fuéramos aceptados delante de Dios. Entonces nosotros vemos que allí tenemos el por qué esforzarnos en la gracia, como dice el apóstol Pablo o el apóstol Pedro. ¿Por qué nos debemos de esforzar en la gracia? Esto no se trata de que ya soy salvo, ya estuvo. Ahora vamos a buscarle a ver qué le escarbamos al mundo. No se trata de eso. Una persona que entiende perfectamente de la gracia de Dios empieza a trabajar, a esforzarse en la gracia. Y esforzarse en la gracia es vivir vidas, como nos las va diciendo ahí. Primero empezando con esto, ser obedientes a los padres. Luego enseguida no olvidarnos, no dejar de lado el reposo de Dios. ¿Verdad? No dejar de lado el reposo de Dios que dice claramente que nosotros debemos de cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Escudriñar la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Hebreos 4, en Hebreos capítulo 4, dice acerca de por qué ellos no obtuvieron lo que querían. Hoy en día, la iglesia cristiana, todos anhelamos el reino de los cielos. Todos los cristianos. Pero, ¿qué percepción tenemos de Dios? ¿Qué entrega tenemos hacia Dios? ¿Qué tan santo y perfecto creemos que es como para que dedicamos tiempo para convivir con Él? Para una continua comunión con Él, en todo momento, en todas las decisiones. Dice en el capítulo 4 de Hebreos, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, esto es el día de reposo, o el reposo de Dios que es Cristo Jesús. Algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, estamos hablando de el pueblo de Israel. Pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe. O sea, la ley que Dios les estaba dando debía de estar acompañada de fe para que tuviera los frutos requeridos en cuanto a la santificación y la salvación. Pero ellos nunca tomaron en cuenta algo muy importante, la fe de su padre, Abraham.
No la tomaron en cuenta. No empezaron a meditar, bueno, ¿por qué Abraham recibió la promesa? ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque ofreció a su hijo Isaac. Entonces, ¿por qué le fue no se pusieron a meditar en eso, sino que se basaron en la letra, y la letra mata? La letra mata, el espíritu da vida, eso solamente es por la fe. Entonces, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ahora sí, todos los que creemos en Cristo entramos en el reposo. ¿Cumplimos cuántos días? Es una vida. 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, cuando entramos conscientes de quién es Dios, qué tan santo, cuál es su santidad, qué es lo que está impartiéndonos hacia nosotros, cuáles beneficios nos está dando por su gracia en Cristo Jesús. Y cuando llegamos a ese punto nos vamos a dar cuenta que hemos caminado más buscando las añadiduras toda la vida que buscando la santidad de Dios. De tal manera que las cosas de este mundo no nos han permitido tener tiempo para buscar la santidad de Dios. ¿Y qué es lo que les pasó al pueblo de Israel por descuidar la santidad de Dios? Por no tomar en cuenta los beneficios que tenían de Él al ser aceptados o recibidos como pueblo suyo, como hijos suyos. Al no tomarlo en cuenta, terminaron en apostasía. Y nosotros vemos, ¿verdad?, cómo es la apostasía del pueblo de Israel. ¿A qué edad, a qué tan pronto, ¿verdad?, llegó la apostasía? El pueblo de Israel está acusado a través de toda la Biblia de que en el desierto, por el desierto, cuando Dios los llevaba, dándoles el maná, dándoles todas las maravillas que hacía, y eso hace con nosotros todos los días. O sea, nos podemos comparar más con ellos que en lo negativo que en lo positivo. Y tomar cartas en el asunto. Dice claramente que ellos siguieron a los ídolos, a los dioses, los llevaban con ellos por el desierto de los amorreos. Los llevaban con ellos. Y dice en Amós capítulo 5, Ezequiel, Daniel, Oseas. En Amós capítulo 5, versículo 11 dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casas de piedra, labradas, mas no las habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas. Fíjense en qué se esforzaba el pueblo de Israel y en qué nos esforzamos nosotros. Porque yo sé de vuestras bucias rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho en los tribunales, hacéis perder su causa a los pobres. Y dice en el 21, aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. Fíjense bien, todo va incluido. Va incluido en toda la forma social, cómo descuidaron todo, con el prójimo, con la alabanza, con todo, ¿verdad? Dice,
Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Hoy en día, la gente cuando están haciendo un culto muy melodioso, muy emocionante, ellos creen que con eso es suficiente para que Dios les conteste, les responda, los santifique. Pero lo único que están haciendo es alimentando sus emociones. Y eso le está diciendo Amós al pueblo de Israel. No escucharé las salmodias de sus instrumentos, pero corre el juicio con las aguas y la justicia como imperio. Pero no le ofrecían. Era un culto inválido por las acciones. O sea, antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc. Es directo la acusación para el pueblo de Israel. Antes llevaban a Moloc con ustedes, ¿verdad? Y aquí ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Esta es la percepción que ellos tenían del Dios Santo, ¿verdad? Hacer lo que ellos quisieran porque fueron llamados por Dios, su pueblo, sus elegidos, sus hijos, y perdieron el rumbo totalmente. Eso sucedió con el pueblo elegido por Dios para llevar testimonio. Y de tal manera que ellos se sentían dichosos haciéndole culto a Moloc y a Kiun. Kiun dice aquí. Me causa como mucho conflicto pensar en cuando una Dios en el desierto, porque al final de cuentas podemos que cuando a la tierra prometida nada más entraron Josué y Caleb. y Moisés alcanzó a ver la tierra, pero de sí había gente que amaba de todo corazón. No, siempre ha habido un remanente. Siempre ha habido un remanente. Incluso hoy, en el pueblo de Israel, hay un remanente. O sea, hay muchos cristianos en el pueblo de Israel. Lo que pasa es que nosotros no podemos decir gran cantidad, porque miren, en el mundo hay 8,000 millones de habitantes, vamos a pensar. Y el pueblo de Israel no llega a 10 millones de habitantes. Y de esos 10 millones es un porcentaje pequeño el que cree en Cristo. Entonces, sí hay muchos judíos salvos, pero conforme a la cantidad de judíos que hay ahorita, ¿verdad? Pero son pocos al final. Y la iglesia, por ejemplo, el tiempo de la iglesia, nosotros vamos a acabar igual, o sea, el tiempo de la iglesia va a acabar igual que ellos, ¿verdad? En apostasía. Va a haber un remanente igual. Igual nada más. Sí, es igual, y eso es bíblico, que va a haber nada más un remanente. O sea, la iglesia ha sido grande a través de toda la historia. Nosotros vimos a la iglesia triunfar desde el aposento alto, crecer, pero también degenerarse en las doctrinas. Y eso está muy claro en la Biblia. O sea, no es que nosotros vayamos a atinarle o adivinar a ver si sí era o no era, no. Está dicho claramente, por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro habla de esto en Primera de Pedro, en el capítulo creo que es Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Siempre empezó a brotar la falsedad, los falsos, los negociadores. Dice, como habrá también, dice el apóstol Pedro, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, eso nosotros vemos cómo se fue degenerando, ¿verdad? La doctrina
o el pueblo de Israel. No llegaron a tener un ídolo nomás porque sí, era porque empezaron a oír intereses de la carne como Eva y Adán. Y lo mismo que está sucediendo y empezó a suceder en la iglesia cristiana, en la iglesia donde estaban los apóstoles todavía presentes, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:12. Dice, mas lo hago y lo haré aún para quitar ocasión a aquellos que desean, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Ellos querían, los falsos maestros, que estamos viendo aquí en el capítulo 11 de 2 Corintios, ellos querían, ¿qué es lo que querían hacer? ¿Qué hace un lobo rapaz cuando se viste de oveja? Quiere parecer oveja, quiere ser igual, y son pulcros en el disfraz, de tal manera que no se les vea nada de lobo, ¿verdad? Sino que se vea ovejita. Y dice el apóstol Pablo que no, dice, lo voy a seguir haciendo para descubrirlos. Dice por qué, dice en el versículo, en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ¿verdad? Eso es lo que son, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, están disfrazados. Y nosotros vemos lleno de apóstoles hoy en día, y cada apóstol que nosotros oigamos mencionar, lo primero que vamos a tener que pensar es un falso. Está disfrazado. Y eso no es nomás, aquí dice falsos apóstoles, pero nosotros cuando vemos a Cristo platicando con los maestros y los doctores de la ley, resultan que eran falsos. ¿Y qué encontramos hoy? Lleno de doctores de la teología. Ya cualquiera, nomás porque lo oyen de 1000 gentes en adelante en la televisión o en las redes sociales, ya ahora se llama doctor. Ya es doctor. Porque ¿cómo no va a hacerlo si ya tiene 10,000 fans? Ya, ok, ya es el doctor. Le queda perfecto el disfraz. Y nosotros vamos a estar encontrando y viendo hoy en día que esos que hablan santidad. Y luego los vemos adivinar, practicando hechicería, adivinación, esoterismo, profecía falsa. Y eso los hace ser aceptados por mucha gente como profetas, como doctores, como teólogos. Y le están predicando una santidad, una forma de santificación que no va de acuerdo a las cosas de Dios, haciendo muchos milagros. Y Cristo dice, los desconoce, les va a decir, no, nunca los conocí. Entonces estamos oyendo nosotros ahorita a desconocidos de Dios, profetizando, hablando teología, hablando santidad. A lo que una de las cosas que decía de esta mata y el espíritu de la vida, a veces como que no entendemos por qué matan la letra. Sí, sí. Entonces, porque digamos, pero ¿por qué la letra mata? Y entonces, porque se hicieron ritualistas, se hizo un ritual, una forma de adoración completamente falsa, entonces, pues ya era lo que seguían. No seguían, no buscaban a Dios, sino el cumplimiento de la letra, que la letra es la ley. Sí, sí, exactamente. Que la ley es buena. O sea, también nos dice que esa espada es la espada de Dios también. También. Como la palabra de Dios, es la Biblia. Así es. La palabra de Dios. Entonces, y ya nos vamos ahí. Ahorita lo que decía de los rituales, respecto a los pecados, los apóstoles y lo que hay ahorita, es que te hablan mucho de eso. Es lo mismo la palabra masa. El espíritu siempre había lo mismo. Y respecto a lo que es la iglesia desde la de Éfeso hasta de la Odisea, entonces siempre ha habido ese remanente que Blanca decía ahorita. Había un remanente cuando entró en el Éxodo. Claro que entraron muchas personas, más que aclara, pero ¿por qué entraron aquellas dos personas, verdad? Sí, sí. Porque ellos nunca falsearon, nunca falsearon la confianza en Dios. Entonces hoy en día pues es la misma situación. Hay mucha gente que no usa letra.
pero eso es lo que lo mata a la misma persona, porque es a Así lo es. que sube, a los grandes predicadores que hablan en organizaciones, por la misma palabra lo que sube, Sí, exactamente. una fuerza, están muy igual también. Los mata, entonces nosotros vemos que la iglesia ha seguido el código de Éfeso, que es la iglesia más con mucha, se ve con mucha luz, hasta la que se ve con menos luz, que es la de la Odisea. Sin embargo, en la Odisea no la vemos como la iglesia más perseguida. Nosotros podemos devolvernos a los Exactamente. Las otras iglesias. Nosotros no hemos pasado nunca por la gran persecución que ha habido como los juzgados, como la Inquisición, como otras cosas. Así es. Y a veces cuando nos platican, o gente que cree que nosotros creemos que nosotros provenimos de Lutero, no, Lutero era también una parte de aquellos que eran nuestros enemigos, ¿verdad? Los padres Lutero, al ver las injusticias de lo que se hacía con los creyentes, pues él dijo, no puede ser eso, pero la iglesia iba allí. O sea, allí, no, exactamente. No, Lutero sencillamente dio una volteada, dijo, yo también me hago de aquello. Yo también creo lo que creen todos estos mártires. Entonces se metió en una situación de nosotros vemos que así como que si en los últimos tiempos va a ser así, como rayada fe en la tierra cuando ya llegó Sí, Lucas 18. una pregunta de que sí va a haber fe. Lo que pasa es de que va a estar muy menguada y lo vemos en las líneas, en las 10 vírgenes, las patuas y las que sí estaban traían aceites y lámparas, que de todos modos las que traían las lámparas también cabecearon, donde la iglesia va a estar cabeceando. Sí, exactamente. No está tan fuerte como debiera. Pero sí, lo que estamos viendo exactamente lo que dice Valvo acerca de estas búsquedas, ¿verdad? Nosotros vemos cómo la santidad hoy está. Sí hay doctores en teología, o sea, no estamos diciendo que no existan doctores en teología reales, verdaderos, porque incluso yo en lo personal acudo mucho a los consejos de teólogos, ¿verdad? Para ir buscando el discernimiento que da la palabra de Dios, ayudándome en eso. Y yo creo que todos los que estudiamos la Biblia hacemos eso. Y también hay buenos maestros, ¿verdad? Buenos pastores, pero hay más falsos, se me hace. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, nosotros vemos cómo estaba la situación en cuanto a los maestros, los que enseñaban, ¿verdad? Los religiosos de su tiempo. Dice aquí en Mateo, en el capítulo 23, dice en el versículo 14, cuando Cristo estaba con los fariseos que enseñaban, que dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Y esto es lo que estamos viendo referente al prójimo en las reglas de Levítico 19. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y como ya vienen los niños, para terminar, quiero nada más hablar en referencia a la santidad que se movía, que se manejaba en el pueblo de Israel. Cómo eran pulcros en la santidad. A qué punto llegaron con la pulcridad de la santidad que ellos manejaban. Manejaban en Juan capítulo 19. Fíjense a dónde llegaba el error, el engaño, la ceguera de los fariseos en el tiempo que Cristo estaba en la cruz, Cristo. Y ellos muy pulcros, muy decentes, dice aquí en Juan 19, eran muy santos, manejaban ese tipo de santidad distorsionada, ¿verdad? Que dice aquí en 19, 31, en Juan 19, 31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque era muy santo el día de reposo. Ellos tenían esa santidad distorsionada. Dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad
un sabatón. Dicen que cuando eran de este tipo era de mucha solemnidad. Entonces rogaron a Pilato, fueron con las autoridades para mostrar la santidad a Dios. Fueron ante Pilato y le rogaron que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Esa es la santidad que ellos estaban manejando delante de Dios. Al desconocer a Cristo, estaban, vayan y mátenlo, quiebrenle, decir, que no se vaya a estar vivo antes de las 6 de la tarde, que se muera. Esa era la santidad que ellos tenían, el error, la ceguera donde habían caído. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo el otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero todavía después de eso, uno de los soldados, dice, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, para comprobar, para corroborar, ¿verdad?, que esté muerto. Esa es la santidad que está mostrando el mundo, precisamente algo de lo que ella está mostrando ahí. Esa es la santidad que está mostrando el mundo hoy en día. Y ellos pueden decir con toda seguridad, soy santo. Y sean santos porque yo soy santo, dice Jehová. Yo soy santa, puede decir. Ella lo puede decir. Pero eso lo puede decir lo mismo un mormón, un testigo de Jehová. Lo puede decir lo mismo un bulinista, un sabatista. Cualquiera de ellos van a decir que son santos. Entonces, pero cuando analizamos la palabra de Dios, ¿qué vamos a ver? Que es una santidad como las de los fariseos. Ellos eran muy santos, tan santos que mataron al santo, al Mesías prometido. ¿Por qué? Por la distorsión de la doctrina, porque se distorsionaron totalmente en la doctrina. Entonces yo creo que esto nos hace un llamado a nosotros para considerar nuestras vidas. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo a los umbrales de la venida de Cristo al mundo. ¿Y en qué estamos ocupados en referencia a buscar la santidad? Esto es importante que lo meditemos cada uno de nosotros porque no estamos de casualidad en esta época, ni en esta sociedad, ni en este tiempo. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de los que le conocemos. Y el propósito es que donde quiera que nos movamos, no se nos olvide que debemos de crecer en santidad y en obediencia y en entrega a Dios. Y el texto que vamos a aprender está en 2 Corintios 7:1. Ese va a ser el texto que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que a donde nos lleva más o menos la idea de esta enseñanza. Que Dios les bendiga. 2 Corintios 7:1. A ver, sí. 2 Corintios 7.